vamos a ver lo que es una función cuadrática. Una función cuadrática tiene como gráfico una parábola. ¿Qué es una parábola? Esto es una parábola, ¿ven? Donde las ramas se abren hacia arriba o se abren hacia abajo. Bien, y vamos a tener un punto máximo al que lo vamos a llamar vértice o mínimo, ¿sí? Dependiendo de cómo se abra la parábola. Hay tres formas de escribir la ecuación de una función cuadrática. Tenemos la forma general, la forma canónica y la forma factorizada. Dependiendo de qué forma esté escrita, ¿sí?, esa función cuadrática, voy a obtener ciertos datos que me van a ser importantes para encontrar los elementos y graficar. La forma general es cuando yo puedo observar todos los términos. Este es el término cuadrático, este es el término lineal y este es el término independiente. Entonces vamos a señalar acá. Este sería término cuadrático, este es el término lineal y este último es el término independiente. Término cuadrático, ¿por qué? Porque la x está elevada al cuadrado. Término lineal porque la x está elevado a la 1. Ya saben que el exponente 1 no se escribe. Y término independiente porque este término, que es un número solo, no depende de x. No tengo variable, ¿bien? Esa es la forma general. Bueno, ¿y cuáles son los datos que yo obtengo de ahí? Obtengo justamente los coeficientes, que son A, B y C, ¿sí? De la forma general, entonces, obtengo como dato A, B y C. ¿Qué me dice cada uno de ellos? Bueno, la letra A, o sea, el coeficiente A, el coeficiente del término cuadrático, lo que me dice es, si ese valor de A es positivo, la gráfica, o sea, la parábola, se va a abrir hacia arriba. Y si ese valor de A es negativo, la gráfica, la parábola, se abre hacia abajo. Eso es lo que me está indicando el valor de A. Luego, el valor de B y el valor de C me va a servir para hacer ciertos cálculos, como por ejemplo encontrar el vértice y entre otras cosas. Veamos ahora la forma canónica. La forma canónica es esta expresión, donde son dos términos, ¿sí? Este es un primer término y este es un segundo término. De la forma canónica, ¿qué puedo extraer como dato? Puedo extraer como dato también el valor de A, ¿sí?, que, como ya dije, me va a decir si la gráfica se abre hacia arriba o hacia abajo, y puedo obtener el valor del vértice. ¿Quién es el vértice? El vértice es un punto, ¿sí? Es un punto de coordenadas HK. Recuerden que este valor siempre es para X y este valor siempre es para las Y. Entonces, de la forma canónica obtengo el valor de A y obtengo el vértice que es HK, ¿sí? Esos son mis datos. Bueno, y de la forma factorizada, fíjense, factorizada viene de factor, ¿sí?, de multiplicación. Entonces, como yo estoy observando, todo esto es un solo término, donde aquí hay una multiplicación y aquí también, por eso es forma factorizada, de factores, de multiplicación. ¿Qué voy a obtener de esa expresión como dato? Bueno, también voy a obtener el valor de A, ¿sí?, que me va a decir si la gráfica se abre hacia arriba o hacia abajo, y voy a obtener dos puntos especiales, que son el x1 y el x2. Estos se llaman ceros o raíces, de la función cuadrática, que también me van a servir para dibujar y para encontrar el valor de h, que es el valor del vértice. ¿Estamos? Entonces, dependiendo de qué forma me den la expresión, voy a obtener un dato u otro. Pero siempre también puedo ir de una forma a otra mediante ciertos métodos. Ahora, ¿cuáles son las características de una función cuadrática que yo debo tener en cuenta? 1. Dominio. El dominio de una función cuadrática son todos los reales. Esta es una letra R que tiene un palito a la par. ¿Qué significa eso?
El dominio son los valores que puede tomar la X para que cuando yo reemplace acá, esto miren es una ecuación, ¿sí? Cuando yo reemplace aquí, voy a tener que hacer ciertos cálculos para llegar a un valor. Entonces, el dominio son los valores que puede tomar la X. En este caso, en una función cuadrática, que es una función polinómica, no voy a tener problemas. La X puede tomar el valor que quiera, un valor positivo, negativo, el cero, una raíz, una fracción, el que ella quiera, ¿bien? Entonces, el dominio son todos los reales. Esto es siempre. ¿Cuál es el dominio de una función cuadrática? Todos los reales, siempre, incuestionable. Ahora, tenemos otro punto u otra característica que es el rango o imagen o codominio. Esos son los valores que va a tomar la variable y, o sea, la función. Recuerden que f de x es lo mismo que decir y, ¿sí? Son los valores que va a tomar la función cuando yo reemplace la x por cierto número, ¿bien? Entonces, acá el rango ya tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con el valor de a. Si a es negativo o si a es positivo. Si a es menor a 0, o sea, negativo, yo ya sé que la parábola se abre hacia abajo. Entonces, el rango será desde menos infinito hasta el valor de k. ¿Quién es k? K es el valor o la coordenada, mejor dicho, del vértice en el eje de las y. Es lo que yo leo en el eje de las y. Y si el valor de a es positivo, o sea que las ramas se abren hacia arriba, el rango será desde el valor de k hacia el infinito. ¿Bien? Siempre con corchete el valor de k porque significa que lo voy a tomar a ese valor. Punto número 3, el vértice. Vuelvo a repetir, el vértice es un punto, ¿sí? Un punto siempre tiene coordenadas en x y en y. Punto, vértice, lo denoto con la letra B. HK, ya saben que H es para las X, el K es para las Y. Bueno, el vértice de la forma canónica ya directamente lo puedo sacar, siempre y cuando al valor de H le tengo que cambiar el signo, siempre. Al valor de K lo dejo como está. Si aquí es negativo, cuando yo lo exprese será positivo. Si es positivo, cuando yo lo exprese allá será negativo. ¿Estamos? Si no, si me dan de otra forma, como ser la forma general, por ejemplo, yo tengo que aplicar esta fórmula. Menos b sobre 2 por a. Para eso yo ya voy a saber cuánto es a, cuánto es b. O si me dan de la forma factorizada, que yo ya sé cuánto vale x1 y x2, esos valores cuando yo los saque de adentro del paréntesis, los tengo que sacar con el signo contrario, lo mismo que la h. Si es negativo, sale positivo. Si es positivo, sale negativo. Hago la suma de ellos dos y los divido en 2 siempre. Eso vendría a ser un promedio, ¿sí? Entonces, esas dos son las fórmulas para calcular h, si es que no me dan de la forma canónica. ¿Y cómo calculo k? Tengo que hacer f de h. ¿Qué significa f de h? F de h significa reemplazar en mi función, en vez de poner x, pongo el valor de h que encontré, ¿sí? Y ahí obtengo el vértice. 4. Eje de simetría. El eje de simetría es una recta imaginaria que va a pasar por el vértice, que pasa por h. Por eso su ecuación es x igual a h. Vendría a ser esto, una recta imaginaria que pasa justo por el vértice. Recta imaginaria que pasa justo por el vértice. ¿Y cuál es su función? Bueno, lo que hace el eje de simetría es dividir la parábola en dos mitades exactamente iguales. Entonces, lo que yo tengo hacia aquí es lo mismo que yo tengo al otro lado. Es como si fuese un espejo, ¿sí? Respecto del vértice. Luego de esto, tenemos otra cosa que vendría a ser la intersección con los ejes coordenados. Intersección con el eje X e intersección con el eje de las Y. Punto 4, vamos a seguir aquí con las características y vamos a escribir la intersección con los ejes coordenados.
La intersección significa choque, cruce. Cuando yo digo intersección con el eje X, significa me voy a cruzar con el eje X. Entonces, hagamos punto número 5. Intersección con los ejes coordenados. ¿Cuántos ejes coordenados tengo? Tengo 2 ejes coordenados. Tengo el eje X y tengo el eje Y, ¿sí? Eje X y eje Y. Cuando yo haga intersección con el eje X, tengo que hacer que la Y valga 0. Y cuando yo haga intersección con el eje Y, tengo que hacer que la X sea 0. ¿Qué es eso? Bueno, esas son las condiciones. Esta y esta se llaman condiciones, ¿bien? Cuando a mí me hablen de intersección con el eje X, eso es lo mismo que decir ceros o raíces, ¿bien? Y cuando a mí me digan intersección con el eje Y, es lo mismo que decir f de 0 u ordenada al origen, ¿sí? Gráficamente, ¿qué sería? Este es mi eje X, este es mi eje Y. Supongamos que yo tengo una parábola así, donde este punto es el más bajo, entonces este valor es H. Tomo el punto, este es el vértice, miro al eje de la Y y esto es K, ¿sí? Bueno, las raíces o los ceros serían acá. Este vendría a ser mi X1, ¿sí? Y este vendría a ser mi X2, ceros o raíces. Bien, fíjense que si yo los veo, acá dice que cuando yo hago intersección con el eje X, la Y vale 0. Tomo el punto y miro hacia el eje de las Y. Miro al eje de las Y y aquí la Y vale 0. Tomo el punto 2, X2, miro al eje de las Y y aquí la Y vale 0. Esa es la condición. Ahora, cuando yo hago la intersección con el eje de las Y, o sea, f de 0, la condición es que x valga 0. Ese punto vendría a ser este de acá. Ese punto es el f de 0. Significa que si yo miro hacia el eje de las x, miro hacia abajo al eje de las x, este punto acá vale 0, que es la condición que me están dando. ¿Bien? ¿Y dónde aparece el eje de simetría? Bueno, el eje de simetría vendría a ser esto. Ese es el eje de simetría. Lo mismo que yo tengo hacia un lado es lo mismo que tengo hacia el otro lado. Y eso es la representación de una función cuadrática. Obviamente yo siempre tengo que encontrar todos los elementos para poder graficar, encontrar el vértice, los ceros o raíces, encontrar la ordenada al origen y, bueno, determinar tanto el rango como el dominio.